Buenos días a todos, queridos amigos. Vamos a comenzar este pleno extraordinario y urgente que tiene la finalidad de la primera aprobación de nuestros presupuestos del año 23, ¿no? Única convocatoria. ¿Estamos de acuerdo que es urgente todos? Bien. Sí. Que es lo primero es justamente el pronunciamiento sobre el carácter urgente. Estamos de acuerdo que sea urgente por parte de todos. Siempre la secretaria nos lo pide, además consta en acta como primer punto del orden del día. Entiendo que es por unanimidad. Pasamos al punto segundo, que es la propuesta del teniente alcalde, delegado de Economía y Hacienda, para la aprobación inicial del presupuesto general para el año 2023 del Ayuntamiento de Málaga, sus organismos autónomos y las empresas municipales. Luego vendría, entiendo que como de una manera conjunta podemos, la intervención que se haga es sobre el conjunto, de modo que los demás puntos, como sabéis, es luego las plantillas del Ayuntamiento, luego la plantilla de Gestrisán, el punto cuarto, la quinta de la Gerencia de Urbanismo, el sexto punto es plantilla del CEMI, el séptimo, plantilla del personal del Instituto Municipal de Formación y Empleo, el INFE, el octavo de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal, para Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, noveno, aprobación de la plantilla personal del Instituto Municipal de Vivienda, el décimo, personal del Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga. Como otras veces, señor Conde, como delegado de Economía y Hacienda, tiene la palabra. Lo pactado en tiempos son 10 minutos y luego hay unos primeros turnos de 7 minutos, un segundo turno de 5 minutos, en lo que está. Primera intervención, estamos hablando. En esos términos que he explicado, de tiempo y de orden, pero haremos siempre de menos a más, pues Grupo de Unidas Podemos, Socialista y Popular, en esos términos, el bloque de equipo de gobierno, tiene la intervención del señor Conde en nombre del bloque. Adelante, señor Conde. Buenos días y un saludo a los compañeros de corporación en este que es uno de los principales plenos que nos permite a los miembros de los diferentes grupos municipales el debate y la votación de este documento presupuestario, el más importante dentro del año. Detrás, el trabajo de meses de todo un equipo, el de Economía y Hacienda, el de todas las áreas, distritos, organismos, empresas, fundaciones, el consorcio y el de la Intervención General y la Secretaría General para llegar a este punto. Son casi 5.000 folios de presupuesto que, por importe de 976,6 millones de euros, viene aquí a la consideración de todos. Un presupuesto que, sin duda, ha sido el de mayor complejidad de toda la legislatura, hay que decirlo así. Y me atrevería a decir uno de los más difíciles de los últimos 20 años, pero que gracias al trabajo de mis compañeros y de todo el equipo de profesionales de este ayuntamiento hemos podido llegar a este punto. A todos ellos, de verdad y de corazón, les agradezco el trabajo y la colaboración. El cuarto presupuesto de toda una legislatura que calificaría de inusual, toda una pandemia mundial y cuando apenas empezábamos a recuperar la normalidad, toda una crisis económica con la guerra de telón de fondo que nos ha venido a golpear. Y a pesar de ello, afortunadamente, este ayuntamiento ha podido aportar en todo este tiempo estabilidad, confianza, protección social, desarrollo económico, inversión y servicios públicos. Con este presupuesto sumarán en su conjunto los 4 años 3.655 millones de euros con cerca de 500 millones en inversión. Toda una inyección económica en el momento en el que más lo viene necesitando nuestra ciudad. Silva este tráfico para contextualizar el presupuesto. Este es el presupuesto que en los últimos 10-11 años viene creciendo gracias al esfuerzo presupuestario de los malagueños sin subir la presión fiscal, les recuerdo. Permítame que les contextualice de todos modos este presupuesto que hoy abordamos. Hablamos de una situación que nada se diferencia del que sobrevuela en las familias o las empresas y autónomos malagueñas. Un entorno de inestabilidad e incertidumbre económica
con factores económicos y sociales encadenados y, más concretamente, el energético, el de una inflación propia de hace más de 4 décadas, el de una subida generalizada en los tipos de interés, en el sobrecoste de las materias primas, en definitiva, un contexto que obliga a formular unos presupuestos con un incremento desorbitado de los costes asociados a los servicios públicos y a las obras de la que es la Administración más próxima al ciudadano. Les puedo enumerar unas cuantas. El encarecimiento del suministro de energía eléctrica, un 63%, que supone 16 millones de euros más. El de combustible, con un 26%, 2,5 millones de euros más. El nuevo impuesto que agrava los residuos, con un importe cercano a los 10 millones de euros. La ya conocida reforma de la plusvalía, aún no compensada por el Gobierno de España, que nos disminuye los ingresos en 18 millones de euros. El encarecimiento del capítulo de personal, en un 4%, que son casi 17 millones de euros. Los déficits todavía en empresas como la MT o, más recientemente, EMASA. El encarecimiento de las licitaciones de obras municipales. Es por estos motivos por lo que desde el equipo de Gobierno municipal volvemos a mantener los principios que vienen siendo los pilares de los presupuestos de años anteriores. De un lado, por parte de los ingresos, el realismo, la prudencia en las previsiones y, nuevamente, y van 18 años, como les decía, manteniendo una política de no subida de la presión fiscal y de un amplio abanico de bonificaciones fiscales. Y por el lado del gasto, la austeridad sin perjuicio del mantenimiento y mejora de la calidad de los servicios públicos que prestamos, manteniendo con fuerza las grandes áreas que a continuación enumeraré. Y, en cualquier caso, sin renunciar a la realidad de que nuestra ciudad está en una fase expansiva de crecimiento económico y desarrollo de proyectos que nos hacen un espacio ideal para visitar, para vivir y para invertir. Por el lado de los ingresos, hay que destacar que, gracias al dinamismo de nuestra ciudad, somos capaces de, sin subir los impuestos, como hemos dicho, los tenemos congelados, crecer en recursos propios cerca de 20 millones de euros, mientras las transferencias del Estado crecen 17 millones de euros y las de la comunidad autónoma casi 10. Tampoco este es un presupuesto que, a diferencia de los anteriores, acuda excesivamente a préstamos, disminuyendo estos en casi 37 millones de euros y bajando el endeudamiento del presupuesto municipal en el año 23 a una cifra que se quedará en el 58%, lejos del 101% y de los más bajos de las grandes capitales. En definitiva, cumplir lo que se exige de cualquier administración y que ayer mismo lo recogía el catedrático de Hacienda Pública, José Manuel Domínguez, en su tribuna: la triple E: economía, eficiencia y eficacia, ingresando lo necesario y aplicando criterios de eficiencia en la utilización de estos recursos disponibles, alcanzar los objetivos planteados. Tenemos servicios más caros para el año 2023, más caros para el ayuntamiento, por el encarecimiento de los costes, pero no por ello más caros para el contribuyente. Un presupuesto que, por ejes de gasto, podríamos de forma muy resumida concretar de la siguiente manera. La Málaga social sube hasta los 140 millones de euros, lo que es un 7,5% más que el año pasado, la máxima de no dejar nadie atrás, especialmente en los momentos vividos del COVID y ahora con la crisis económica actual. El siguiente gráfico es contundente en este sentido. En 10 años, el presupuesto del gasto social se ha elevado un 130%, mientras que en este mismo periodo el presupuesto consolidado lo ha hecho un 43,5%. Cada vez que ha crecido el presupuesto, el gasto social crecía 3 veces más. Solo en el área de derechos sociales alcanza el presupuesto de 70 millones de euros, lo que supone 10 millones de euros más respecto al año anterior, destacando los 7,1 millones de euros en ayudas y prestaciones a familias, ayudas directas con 5 millones, 2 millones para la red de economatos y medidas de protección alimentaria, ayudas que supongan un refuerzo a la atención de las familias para afrontar los efectos de la inflación en la cesta de la compra. La red de atención a personas sin hogar, con 2,5 millones de euros y 1,5 millones a otras iniciativas sociales del tercer sector. Las políticas de igualdad y accesibilidad, con casi 2 millones de euros. Y la vivienda pública, tan comentada en anteriores plenos, que a través de la promoción vuelve a aumentar, esta vez casi un 20%, con más de 28 millones de euros, impulsando la promoción de 1.147 viviendas, 88 que se entregarán en 2023, 476 en ejecución de obra y 583 en diferentes fases de concesión y licitación.
La Málaga Sostenible, que contempla 218 millones de euros, donde destacaría la nueva contrata de mantenimiento de parques y jardines, que mejora considerablemente la de principios de este año. Plantaciones de arbolado y reforestación, incluso con riego en parques forestales periurbanos. Para el 2023 se van a mejorar hasta 70 parques infantiles, por lo que en total en la legislatura habremos reformado 120 parques de todo un parque municipal de 450 parques infantiles en la ciudad de Málaga. Impulso al proyecto del Corredor Verde, un amplio paquete de inversiones de la mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público, tanto en el viario como en edificios, como en campos de fútbol. Limasan, que continuará con el proceso de renovación de maquinaria, vehículos de limpieza y renovación de contenedores, o nuevas mejoras en equipamientos de playa, y destacar una actuación singular en materia de sostenibilidad como es la del túnel de Gibralfaro, con la reducción de la contaminación acústica. La Málaga activa e innovadora, con empleo, economía productiva e innovación, asciende a 53 millones. Destacar las obras de mantenimiento y mejora de los mercados municipales, en especial la reforma integral del mercado de Bailén, la mejora de climatización y energía fotovoltaica en mercados, obras de mejora en los mercadillos y en especial la instalación de toldos en los mercadillos de Cruz de Humilladero y Teatinos, la implementación de la nueva plataforma de administración electrónica, mejoras y reformas en nuestro Palacio de Feria, los proyectos Metaverso y Academia 42 o el Polo de Contenidos Digitales, los más de 8 programas vinculados a la formación y empleabilidad del INFE, toda la oferta formativa del área de juventud. La Málaga Cultural y Referente alcanza la cifra de 62,83 millones de euros, con actuaciones destacadas como el Neoalbéniz, las obras de adecuación de la Coracha Gibralfaro, el apoyo a la actividad de cofradías o bandas de música o sector cultural malagueño, nuestra edición del Festival de Cine Español, la rehabilitación del pabellón del Ejido para la Orquesta Filarmónica de Málaga, las campañas de promoción turística para seguir siendo el destino más deseado o equipamientos para instalaciones deportivas, algunos de ellos referentes como el pabellón del Cónsul en Teatinos. La Málaga Urbana, vinculada a los servicios públicos, alcanza la cantidad de 330,19 millones de euros. Es sin duda la que más crece, debido al encarecimiento, como decía antes, del coste de los servicios públicos, donde destacaría la renovación de la flota de autobuses de la AMT, la apuesta por nuevos carriles bici en la zona de María Zambrano, Ortega y Gasset y Avenida Velázquez, los proyectos de nuevos parking en Barriada y la conclusión del de Pío Baroja, y la renovación de los vehículos de policía local, bomberos y mejora de su dotación, así como cámaras de control de vigilancia en espacios de la ciudad. La apuesta decidida por las barriadas alcanza... Puede seguir con brevedad. De medio minuto. La apuesta decidida por las barriadas alcanza la cifra de 25,31 millones de euros. Sin duda, de los mayores crecimientos que se producen son los vinculados a los planes de mantenimiento que desarrollarán las 11 juntas municipales de distrito con casi 11 millones de euros y los 13,6 millones de euros de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Difícil, en 10 minutos, poder resumir todo lo contenido en un documento presupuestario que además se ha realizado en un contexto de enorme dificultad económica. Pero estas son las cifras a nivel básico y encantada ahora de entrar en el debate. Muchísimas gracias, señor Conde, por su esfuerzo de síntesis y por toda la información que ha suministrado al conjunto del Pleno. Pasamos ya a la intervención de los grupos. Grupo de Unidas Podemos. Sí, hay una intervención, como decía, señor Conde, ¿no? El equipo de gobierno lo ha representado. Entiendo, no tengo aquí anotado Grupo Ciudadanos. ¿Quién? ¿Está prevista? No está, ¿eh? Sí, pues adelante. Gracias, señor presidente. Bueno, Ciudadanos forma parte de este equipo de gobierno y, por lo tanto, somos determinantes y pieza esencial para sacar adelante estos presupuestos. Siempre hemos remarcado y hemos puesto de relieve nuestras diferencias con nuestro socio de gobierno y hemos sido capaces de marcar nuestros propios posicionamientos, sin aspavientos, con lealtad. Y hoy ofrecemos un ejemplo más, la prueba de que hemos conducido este mandato por la senda, hasta el final, por la senda de anteponer lo que nos une a lo que nos separa, para prestar el servicio público que creo que se espera de nosotros. Como rezaba un antiguo adagio, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y Málaga necesita unos presupuestos y por eso hemos trabajado muy duramente en los últimos meses. Málaga necesita unos presupuestos porque el contexto es muy duro para las familias y las empresas y los políticos tenemos que actuar con el interés general como premisa.
Por eso pedimos a los partidos de la oposición que brinden su apoyo a estas cuentas en un momento crucial para nuestra ciudad. Son unos presupuestos acordes al contexto y que refuerzan los servicios públicos, las políticas sociales y la reactivación económica. Y además, esto siempre es un sello de Ciudadanos, mantener una presión baja y controlar, una presión fiscal baja y controlar la deuda allí donde gobernamos. ¿Echamos de menos cosas en estas cuentas? Pues por supuesto, y no son los presupuestos que Ciudadanos hubiera planteado en un gobierno en solitario, pero el mejor servicio que le podemos hacer a Málaga es que haya unos presupuestos difíciles, adecuados a este contexto. Unos presupuestos en un momento realmente de necesidades sociales, en el que las familias y las empresas están ahogadas por el encarecimiento brutal de las hipotecas, de los combustibles, de la energía, del coste de la vida en general. Un contexto, desde luego, en el que los partidos políticos y los representantes públicos no podemos responder poniendo aún más problemas. Muchos colectivos, mucha gente esperando partidas, inversiones que nunca les llegarán si no hay presupuestos. El gasto social se eleva a 139 millones de euros. Y ya no solamente es importante que lo haya, es vital que entren en vigor, más vital que nunca, que entren en vigor a principios de año. El propio ayuntamiento tiene que hacer frente al alza de los combustibles y la energía, a la propia actualización de los precios de los proveedores y de los contratistas, al aumento de la masa salarial. Todos entendemos muy bien de lo que estoy hablando, pensando en nuestras propias casas, y de la fortaleza de cada economía dependerá, como es lógico, el aguante. Ciudadanos hemos sido tenaces estos últimos años para llegar a un control exhaustivo del gasto público, apostando por una moderación absoluta de la deuda municipal, como decía antes. Esto nos permite atravesar con ciertas garantías este periodo turbulento. Ofrezco un dato. Ciudadanos empezamos a condicionar las políticas municipales en el año 2015. Entonces el nivel de endeudamiento era de un 100,52% y el año que viene se va a situar en un 58,08%. Este sustrato sólido nos permite seguir brindando estabilidad, la estabilidad que ha hecho de Málaga un lugar en el que se fijan todas las miradas, un lugar lleno de oportunidades para invertir, un lugar que atrae talento, que atrae empresas. Málaga es un lugar, una ciudad cuyos últimos datos de pago medio a proveedores era de 18 días. Eso es mucho más importante que una cifra porque genera confianza y da tranquilidad al empresario. Nosotros siempre reivindicamos Málaga como un lugar para visitarla y también como un lugar para invertir. Y nos falta el eje más importante, Málaga como ciudad para vivir. Y aquí tenemos que reconocer que hemos de trabajar mucho en la mejora de los barrios, de las zonas verdes, de la limpieza, de los espacios urbanos de calidad, pero sobre todo que tenemos que dar respuestas al gran problema de vivienda que tenemos. En los últimos 20 años, la Junta de Andalucía se ha lavado las manos con una competencia que era propia. En los últimos 20 años ha sido este ayuntamiento quien a pulmón ha realizado esfuerzos para compensar esta situación. Y hay que hacer más. Pero hay que reclamarle al Gobierno andaluz que deje ya la excusa de la herencia recibida y se ponga a trabajar en este capítulo. En este sentido, es necesario subrayar que estos presupuestos de Málaga para el año que viene contemplan un impulso de 1.147 viviendas de protección oficial, la mayoría en alquiler. Estamos hablando de un aumento potente de la inversión en este apartado, prácticamente un 20%. De hecho, creemos que las políticas de vivienda resultan muy favorecidas y muy fortalecidas en estas cuentas. Y eso se ve con los 57,20 millones de presupuesto total. En este montante, además del desarrollo de las viviendas de protección oficial, hay otras partidas importantes que quiero remarcar, como los 3 millones de euros para reforma, mejora y mantenimiento del parque público.
el más de 1 millón de euros de ayudas al pago de alquiler para familias vulnerables o los más de 3 millones consignados para la rehabilitación. En estos momentos de gritos y en los que muchos han convertido las instituciones en un lugar de peleas callejeras haciendo infrapolítica, hay que dignificar el acuerdo, el consenso. Tenemos que poner las bases para una gestión eficaz mientras llega la recuperación económica. Y en este marco de estos presupuestos. No es el momento de megaproyectos, de maquetas y de humo, es el momento de tratar a los malagueños como adultos y plantearles un ejercicio político serio. Málaga no puede permitirse no tener presupuestos para 2023, y no por el hecho de que sea año electoral, sino por el marco económico que he expuesto. Hubiera sido muy fácil dedicarnos a pintar partidas millonarias de proyectos. ¿Puedo continuar? Con moderación, con brevedad. En Ciudadanos, desde luego, no somos partidarios de eso. Preferimos la austeridad y el rigor al engaño y a la infografía permanente, y tomamos las decisiones por responsabilidad. Y lo útil para Málaga es desligar estas cuentas de la cita electoral de mayo. Ya les avanzo que quien quiera integrar gobierno municipal con Ciudadanos deberá ponerle fin a la plusvalía mortis causa, un impuesto injusto y confiscatorio que hace pagar doblemente a los hijos con lo que mucho esfuerzo pagaron ya y lograron sus padres. Y aquí quiero señalar el enorme ejercicio de cinismo electoralista del Partido Socialista, que plantean una primera enmienda que liquidan sin rigor alguno en un párrafo. Plantean una enmienda en la que no dicen de dónde sacarán los 19 millones de euros para compensar el fin de este impuesto. Bueno, en realidad no lo han hecho en ninguna de sus aportaciones. Yo creo que no las han trabajado, cosa que sí se puede decir de las de Unidas Podemos, todas con un incremento y un decremento. Ustedes pidieron ponerle fin a la plusvalía mortis causa el 27 de enero de este año y no lo hicieron. Tenían nuestro voto y no lo hicieron porque pactaron con el Partido Popular no agredirse demasiado en esa moción, para no agredirse tampoco en la que traíamos nosotros sobre Unicaja. Ahí está la hemeroteca. Aceptaron una enmienda del Partido Popular para ir rebajando progresivamente el requisito de convivencia, pero solo en el hogar de los fallecidos. Prefirieron ponerse de perfil ante un asunto en el que el tiempo nos acabó dando la razón, antes de ponerle fecha con margen de maniobra del fin de la plusvalía por herencia. Y digo con margen de maniobra porque ahora ustedes pretenden tocar un impuesto a pocos días de que finalice el año, con las consecuencias que tendría ello de demoras en la entrada en vigor de estos presupuestos. Señora Losada. Termino, no cuela. Y les repito que con moderación, porque eran 7 minutos, lleva ya 9 minutos. Y les repito, lo intentaré decrecer del segundo turno. Y les repito, lo que tener un gran poder es tener una gran responsabilidad. Muchas gracias. Por el Grupo Unidos Podemos, señor Siglia, tiene la palabra. Sí, muy buenos días. Los presupuestos municipales son el documento político más importante de la ciudad. Y lo entendemos como un documento político, no como un Excel leído, señor Conde. Es la prueba del algodón que permite diferenciar entre política y propaganda, entre promesas y hechos, entre humo y realidad. Se lo voy a decir de forma muy clara y se lo digo honestamente y con respeto, señor alcalde. Creo que usted está muy sobrevalorado como gestor. Su modelo de gestión se puede resumir en 2 palabras: ineficiencia y desigualdad. Y se lo voy a escribir en estos minutos. Ineficiencia en la gestión de los recursos de los malagueños. Realicé un ejercicio este fin de semana lluvioso que fue repasar todos los presupuestos municipales desde que usted es alcalde, desde hace 21 años, casi 22 años. ¿Sabe cuánto dinero pasó por sus manos en todo este tiempo? En torno a 20.000 millones de euros de los malagueños y de las malagueñas. Ha tomado usted la decisión sobre 20.000, repito la cifra porque es importante, 20.000 millones de euros de los malagueños y de las malagueñas, y sobre esa cifra es la que se tiene que medir su capacidad y su eficiencia en la gestión. La segunda sorpresa al leer los presupuestos de todos estos años es la sensación de estar viviendo en el día de la marmota. Es impresionante y recomiendo que se haga cómo se van repitiendo partidas año tras año y la ingente cantidad de proyectos
anunciados, presentados públicamente, pero que no se ejecutan, se cajonean o directamente pasan al olvido, muchos de los cuales siguen estando en el presupuesto de este año. Claro que la ciudad ha avanzado en estos 20 años, faltaría más. Ha gestionado usted 20.000 millones de euros sin contar con las inversiones y con los proyectos emprendidos por otra administración. Pero la pregunta correcta es, ¿cómo podría haber avanzado la ciudad con un alcalde que anteponga el interés general al negocio privado y que haya gestionado de forma eficiente todos esos recursos para volcarlos prioritariamente en mejorar la vida de sus barrios y de sus vecinos? Tremenda ineficiencia en la gestión interna del ayuntamiento. Se lo voy a decir, se lo decimos nosotros, pero se lo dijo ya la intervención también. La estructura y la organización interna del ayuntamiento es ineficiente y onerosa para las arcas municipales. En lenguaje llano, demasiada grasa y poco músculo. 20 años para pensar en un diseño más racional del ayuntamiento, nada. 20 años para pensar en lo sensato de funcionar INFE con Promálaga, nada. Para pensar en cómo optimizar las duplicidades del IMV y la sociedad de viviendas, nada. Para pensar en la creación de una única empresa municipal que englobe la gestión de la limpieza, el mantenimiento de parques y jardines y cuestiones relativas a gestión medioambiental, como hacen muchísimos ayuntamientos españoles y europeos, nada. 20 años para pensar la creación de una única empresa municipal dedicada a la promoción de la ciudad y gestión de eventos e infraestructuras al estilo de Madrid Destino. Nada. 20 años para evaluar la eficiencia de la gestión museística y en cómo optimizar los recursos, por ejemplo, que el Museo Thyssen tenga 2 gerentes o la pésima calidad del CAC de Málaga. ¿Sabe por qué no ha hecho esto? Usted no lo va a reconocer, pero se lo digo yo. Porque este modelo caótico y oneroso le permite un mayor reparto de cargos directivos y de recursos entre la estructura de su partido y de sus socios ocasionales de gobierno. La misma lógica que explica que usted cuente con esa gigantesca red de altos directivos y cargos de confianza que le cuesta a los malagueños más de 5 millones de euros al año y que dudosamente aprobarían un test de productividad y de eficiencia. Ineficiencia en la ejecución. En esto suspende, señor alcalde. Hemos hecho el estudio de la capacidad de ejecución presupuestaria que ha tenido, para no irnos más atrás, en estos últimos 4 años. Ha dejado sin ejecutar casi el 70% de las inversiones previstas. Es decir, no llega al 30% de ejecución de las inversiones que usted planifica. Entonces, la supuesta eficiencia en la gestión por parte de los neoliberales, que suelen presumir de esa eficiencia, se cae como un castillo de naipes y presentan unos números que son irreales y que no se van a ejecutar. ¿Por qué? Porque les da margen para hacer a lo largo del año las modificaciones de crédito a las que nos tienen acostumbrados. Desde 2013, que son los datos que están en la página web, ¿sabe cuántas modificaciones de crédito ha hecho usted, señor alcalde? 57. Es decir, ha hecho 57 modificaciones de crédito de los presupuestos que usted preveía. Como infla las partidas, son partidas irreales y que no ejecuta, usted ya juega con esta carta de las modificaciones de créditos para a lo largo del año mover y deshacer a su antojo el dinero de los malagueños. Si fuera en un año, digamos, por motivos coyunturales como la pandemia o grandes crisis, se entendería, pero al hacerlo de forma sistemática, aquí se ve un modus operandi y es cómo tratan ustedes los presupuestos. Inflan partidas para después jugar con las modificaciones de crédito. Pero vamos al tema de la desigualdad, que es todavía, desde nuestro punto de vista, más grave. Un buen gestor, se lo dijimos muchas veces, es el que pone en marcha un modelo de crecimiento y desarrollo inclusivo y con la gente dentro. Se lo dijimos muchas veces. Cuadrar los números con la gente fuera lo hace cualquiera, señor Conde. No es tan complicado. Lo difícil y donde se mide un buen gestor es cuadrar los números de forma inclusiva y que el modelo de crecimiento se haga con el conjunto de la población. ¿Para qué nos sirve que crezca una minoría? ¿Qué tipo de ciudad es la que estamos construyendo? Y ahí se ve la deuda interna que arrastran con los barrios. Usted, le repito la cifra, ha gestionado 20.000 millones de euros y resulta que el 70% de las pistas deportivas de los barrios están en mal estado. Resulta que hay muchos barrios que no tienen el acerado que se merecen, que están sucios, que no tienen el transporte público que se merecen, que no tienen servicios, que no tienen equipamiento. Entonces, ¿cómo se explica esto? Con la cantidad y con la ingente cantidad de recursos que usted gestiona. Y hay barrios de primera, de segunda y de tercera, y esto no es una frase. La diferencia que hay entre barrios en renta llega al 100% entre el barrio más rico y el barrio más pobre. 6 años de esperanza de vida, alcalde, entre las personas que viven y envejecen en un barrio o en otro de la ciudad. Casi 20 veces más cantidad de zonas verdes entre los barrios
Limonar, toda la zona este que a usted le gusta tanto, y el 1,7% de metros cuadrados en Bailén, Miraflores. Servicios sociales infrafinanciados. No pueden presumir de gasto social, porque le repito la cifra, han gestionado 20.000 millones de euros. Tendríamos que tener los mejores servicios sociales comunitarios del país. Y no lo tenemos. ¿Por qué? Porque no le ha prestado la atención que se merece a estas cuestiones. En la cuestión de sostenibilidad, decíamos que los presupuestos son la prueba del algodón y nos permiten diferenciar entre la propaganda y los hechos. Con brevedad. Se lo voy a decir claramente, creo que no creen ustedes en la sostenibilidad. Les interesa la sostenibilidad solo en proyectos donde pueden extraer rentas urbanas y operaciones urbanísticas que acompañen. Ahí sí que pintan de verde y venden los proyectos como sostenibles, solo cuando pueden extraer rentas urbanas para el sector privado. En aquellos proyectos donde no es factible desarrollar esa dinámica especulativa y privativa del desarrollo de rentas urbanas, no invierten. Eso es lo que explica que en el río Guadalmedina, se lo digo siempre, debería, si usted se va y se retira de la política, se va a llevar eso, en mi opinión, como una de las grandes vergüenzas de su gestión. No, en 20 años y con 200.000 millones de euros no ha hecho absolutamente nada. Ahí sigue el Campamento Benítez, que lo descubrí en una partida del año 2004, alcalde. En el año de 2004 descubrí una partida en los presupuestos para el Campamento Benítez. Fíjese qué complejo, ¿no?, que era la operación. Cinturón Verde, Arraijanal, la ridícula y vergonzosa red de carriles bici con la que cuenta la ciudad, la falta de zonas verdes. En política de vivienda, la ley de la selva. Usted le sale, no sé, supongo que le sale la vena de rentista que usted tiene y entonces deja una cuestión de la vivienda en manos del mercado favoreciendo a rentistas y especuladores, cuando es más que obvio que hace falta política pública de intervención pública. Y por eso las partidas en materia de vivienda son raquíticas, indignas para la necesidad y para la demanda que tiene nuestra ciudad. Usted es el alcalde de la desigualdad. Señor Esguiglia. Sí, lo mismo que le dio a la señora Lozada, gracias. Sí, pero... Usted es el alcalde de la desigualdad. ¿Es el mejor alcalde posible? ¿El mejor alcalde posible para los fondos de inversión, para las grandes constructoras y para las patronales de algunos sectores? Pero no es un buen alcalde para el pueblo, para la gente corriente de nuestros barrios. Esto se nota en estos presupuestos. Nos recuerda a ese vecino del barrio que se gasta el dinero de su casa para arreglar la fachada, pero dentro de la casa tiene goteras. Gracias. Señor Pérez Morales, por el Grupo Socialista, tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todos los compañeros y compañeras de corporación, a los medios de comunicación que seguís este debate tan importante, porque es el debate de los presupuestos del Ayuntamiento de Málaga. Y hemos podido escuchar, en este caso, ya la intervención del señor Conde, donde nos ha contado, en este caso, el cuento de las cuentas. Y ahora nosotros vamos a contarles la verdad de las cuentas. Hemos visto un presupuesto que es un presupuesto de tristeza, donde se ve sin chicha y sin espíritu y, sobre todo, de mucha continuidad, donde no hay nada nuevo. Un presupuesto para solo 6 meses. Para solo 6 meses, porque si gobernamos nosotros, lo cambiaremos. Y si gobierna el Partido Popular, tendrá que subir los impuestos. Por tanto, un presupuesto que en estos momentos demuestran que el Ayuntamiento se encuentra en quiebra técnica. Un presupuesto que podemos decir que estas son las cuentas presentadas, las peores cuentas presentadas con las que podría presentar el Ayuntamiento de Málaga. Es decir, cualquier presupuesto pasado sería mejor que el que se ha presentado en el día de hoy. Y además, es la primera vez, y se lo digo con tristeza y en este caso también con una situación de no entender la política del Partido Popular, que no ha querido ni siquiera recoger propuestas de los grupos de la oposición. En los últimos años no había sido así. Pero en este año hemos visto que ni siquiera se han sentado a negociar, que no han querido saber qué es lo que proponía la oposición y, además, simplemente corre, que llegamos tarde para un presupuesto que por nosotros hemos dado todas las facilidades posibles para que se pueda tramitar, pero les puedo decir que ha llegado tarde y que posiblemente, si se tiene que prorrogar el presupuesto, es responsabilidad, en este caso, del Partido Popular y de Ciudadanos que gobiernan conjuntamente. Miren, vámonos a las inversiones. Las inversiones es lo que marca la palanca de cambio de una ciudad y este gráfico
No lo ha hecho el Grupo Socialista, lo ha hecho el Grupo Popular, con la presentación de los presupuestos, donde recoge la evolución de las inversiones. Y se ve claramente un punto de inflexión en este año de una caída del presupuesto. El presupuesto cae en inversiones reales un 45%. Dentro de lo que es el ayuntamiento, un 45% en el ayuntamiento de las inversiones reales. En la Gerencia Municipal de Urbanismo, que es el ente gestor que tiene la necesidad de transformar la ciudad, caen las inversiones reales un 47%. Estos son datos del propio Ayuntamiento de Málaga. Es más, no entendemos cómo han presentado unos presupuestos que se han convertido prácticamente, por utilizar el momento en el que nos encontramos de la fecha navideña, en una carta a los Reyes Magos, completamente irreal y que no se va a poder ni siquiera ejecutar, porque dentro de lo que es el informe económico que firma el señor Sordelmeyer, hace referencia que en torno a 93 millones de euros no se van a poder ejecutar del presupuesto. Lo dice, en este caso, el propio área de economía del Ayuntamiento de Málaga. Por tanto, creemos que son unas cuentas que falsean la realidad y que no se ajustan a la necesidad que hay en estos momentos. No dan respuesta a la Málaga inacabada. ¿La Málaga inacabada qué es? La Málaga inacabada es la que usted deja, señor de la Torre. ¿Dónde están los proyectos para el Guadalmedina, para los terrenos de Resol, la Reyjanal? Si hablamos del campamento Benítez, vemos como después de 27 años lo que usted ya no ha hecho, no lo va a hacer. ¿Por qué no creen esa Málaga? Por tanto, es una decepción para miles de malagueños que entienden que esa Málaga inacabada se le podría haber dado una respuesta a la que no se le ha dado. Y sí, hay una Málaga, que es la Málaga nuestra, que necesita de unas inversiones reales. Que hablemos claramente de la situación que hay, del drama habitacional que está viviendo esta ciudad de Málaga. Un drama tal que 5.000 malagueños, y les doy los datos cuando quiera nuevamente, porque no quiero que usted mienta más, señor de la Torre, donde 5.000 malagueños y malagueñas se han tenido que ir de esta ciudad el último año. Se han llevado a sus niños de 0 a 14 años y se han ido los que viven entre edades entre 25 y 49 años. Por tanto, se llevan a nuestros niños, a nuestras niñas, dejan a la ciudad sin el futuro y, por tanto, sin sueño. Y también hay una ciudad que es la Málaga abandonada. La Málaga abandonada es donde vivimos la inmensa mayoría de los malagueños y las malagueñas, en los barrios. Esa Málaga que entiende que no hay proyectos dirigidos a mejorar la vida de los malagueños y de las malagueñas, donde prácticamente son las mismas baldosas que hace 30 años y las mismas farolas las que iluminan la ciudad o le iluminan poca. Creo que también son inversiones tan ínfimas como que al analizar los datos de inversión por distrito, vemos como el distrito más densamente poblado de la ciudad de Málaga, con más de 120.000 habitantes, solo recibe 3 euros por vecino. Esta es la realidad, pero también la de Cruz de Humilladero, Miraflores o Palmilla. En definitiva, antes se podía decir que se invertía en ciertos barrios de Málaga. Ahora podemos decir que más allá de Calle Lario no se invierte en ningún barrio de Málaga. Cuando hablo de plusvalía quiero hacer referencia a algo muy importante. Es un compromiso del Partido Socialista y de este candidato. ¿De qué? De eliminar la plusvalía mortis causa. Y lo vamos a hacer nosotros. No sé si ustedes están o no para ayudarnos, señora Losada, pero sí le puedo decir que nosotros sí vamos a eliminarla. Vamos a demostrar hoy que el alcalde de Málaga mintió no hace mucho, hace 2 años, con la portada en un periódico de Diario Sur que venía en exclusiva diciendo el jueves 3 de diciembre que 15.000 malagueños se iban a beneficiar cada año de la rebaja de la plusvalía por herencia mortis causa, que se va a reducir un 12% todos los años. Mentira. ¿Dónde está esta rebaja, señor de la Torre? Ah, por cierto, esto lo utilizaron para tapar un presunto caso de corrupción, el caso Pro Málaga, en este ayuntamiento. Pero, sin embargo, no se ha hecho nada. Señora Losada, se podía haber eliminado la plusvalía. Usted ha sido parte del equipo de gobierno, aunque incluso se hayan olvidado ahora mismo al darle la palabra como equipo de gobierno. Yo le digo que esta es la realidad de las cuentas que hemos visto. Pero para ir terminando, quiero dar un dato muy importante. Un dato muy importante porque si se ha subido el presupuesto de este ayuntamiento es gracias a las transferencias que ha hecho el Gobierno central, que suben más de 32 millones de euros. ¿Y la Junta? ¿Y Juanma? ¿Dónde está Juanma? ¿450.000 euros es lo único que ha subido la patrica? Señor de la Torre, ¿y usted dónde está? Callado, ausente, taciturno, cariacontecido cada vez que está al lado de Juanma o al lado de la señora responsable de Economía, la señora de España. ¿Ya no levanta la voz? ¿Se ha quedado mudo? Sí, el Gobierno de España 32 millones de euros le destina al ayuntamiento más, llegando hasta los 310 millones de euros de transferencia directa, y la Junta solo 450.000 euros. Claro, ya gobierna el Partido Popular.
Por tanto, creo que en el día de hoy tenemos que decir que si estos presupuestos se aprueban, se aprobarán con el apoyo de Ciudadanos, que no rechistará, ya lo hemos visto como la señora Lozada ha sido incapaz. Sí, con brevedad puede seguir. Hemos visto como Ciudadanos hoy votará estos presupuestos sin rechistar, prácticamente solo reconociendo algo que ya es algo que es una vergüenza en esta ciudad. Sí ha hecho referencias a Málaga para ciudad para vivir y que hay un gran drama habitacional. En materia de vivienda es ínfimo lo que se destina y, sobre todo, no puede ser que el Instituto Municipal de la Vivienda se dedique a otras gestiones cuando hay un drama habitacional donde hay más de 25.000 malagueños y malagueñas demandantes de una vivienda. Por tanto, Ciudadanos no resistirá y serán aprobadas estas cuentas con el voto del Partido Popular, con el voto, en este caso, sometido de Ciudadanos y con el voto de un tránsfuga declarado por este Pleno. Señora de la Torre, no son las cuentas de la ciudad de Málaga, son las cuentas, en este caso, que presenta el Partido Popular y creemos que no van a dar respuesta a las necesidades que hay de la Málaga real. Por tanto, un presupuesto irreal solo para 6 meses que no va a dar, en este caso, la necesidad que tiene la ciudad de Málaga. Muchas gracias. Segundo turno, señor Conde. Tiene la palabra. Turno que es primer turno, de lo que estamos hablando. Bueno, la verdad es que escuchando las intervenciones no deja uno de quedarse atónito por la falta de rigor, por ser suave, por las altas dosis de postureo, y ahora lo explicaré por qué, por los argumentos manidos que traen aquí, uno detrás de otro. El último, nuevamente, el de Calle Lario, 20 años hecho ya Calle Lario, y sigue hablándose de Calle Lario aquí. La falta de rigor, sobre todo del portavoz del Grupo Municipal Socialista, que ahora se lo desmontaré, y el argumentario populista, el que ha tirado precisamente el señor Igilia en ese fin de semana lluvioso de estudio, precisamente de argumentario, para ver si sumaba cuantos más titulares populistas para poder calificar este presupuesto. Insisto, en ninguno de ellos estamos de acuerdo en ello. Le voy a pedir también que haga un ejercicio presupuestario, señor Igilia. Ha hablado de los 20 años que lleva el señor de la Torre al frente de este ayuntamiento. Yo creo que debería usted preguntarle a esos malagueños que estuvieron hace 20 años en Málaga y que 20 años después han vuelto por cualquier motivo y han visto una Málaga cambiada, una Málaga de moda, una Málaga atractiva, una Málaga que invita a quedarse, a vivir, a disfrutarla. Y eso es gracias precisamente a esos 20 años afortunados de acción de gobierno del Partido Popular principalmente y más posteriormente como socios de gobierno con el Grupo Ciudadanos. Por cierto, Grupo Ciudadanos que también ha ayudado a conformar estas cuentas con el matiz que evidentemente el endeudamiento, si bien en el 2015 estaba en el 100% y en el 2023 estará en ese 58%, no deja de ser tampoco menos cierto que en el 2010 era del 145%. Ese esfuerzo y esa máxima la venimos aplicando con mucho rigor porque entendemos que son formas de hacer las cuentas y no los cuentos que nos cuenta la oposición en este sentido. Hablan, y voy deslizándome en algunos argumentos, de la vivienda pública. No están para dar lecciones en vivienda pública. Si es que hay que recordárselo, si es que salieron hace nada de la Junta de Andalucía, han tenido la competencia totalmente. 60 viviendas. Si es que en materia de vivienda, el paso socialista por la Junta de Andalucía es que nos dejó un auténtico solar. Y nunca mejor dicho, un auténtico solar, vamos a dejar las 60 viviendas únicas y exclusivas que pudieron hacer. Una auténtica vergüenza en competencias directas del Partido Socialista y con Izquierda Unida también como socio de gobierno o de apoyo a los presupuestos. 60 frente a las más de 5.000 viviendas que el Ayuntamiento ha realizado. 1.147 de ellas vamos a realizar en los próximos años, ya lo he comentado. Evidentemente, también pediremos del Gobierno de España, ahora que gobiernan ustedes, el tiempo que les quede, que la agilidad a SEPES, para que pueda también impulsar en los suelos que le cedimos ya hace bastante tiempo. Que también es necesario que remen en este sentido en lo que a vivienda a ustedes se refiere. Comentar el tema de la plusvalía. Es continuo recordar el tema de la plusvalía. Ustedes no cuentan que los malagueños van a pagar 18 millones de euros menos en plusvalía cuando acontezca esa plusvalía. Hablan de la igualdad
de poder distribuir la riqueza y, sin embargo, pide la plusvalía. Lo pediría la señora Sánchez en la comisión informativa, para todos, los 19 millones, para ricos y para pobres. O sea, ya se le acaba el discurso aquí a ustedes. Para ricos y para pobres. Hay que eliminar la plusvalía. Amnistía fiscal. Eso sí, cuando llegan al gobierno, como el actual, el Gobierno de España, 25 subidas fiscales y la mayor cosecha tributaria en el último año, 40.000 millones de euros que salen directamente de los bolsillos de los españoles en el peor momento. Me parece que eso debería un poco de avergonzarles cuando hacen propuestas en materia fiscal, sabiendo que Málaga es de las ciudades de España con menor tributación fiscal, y lo reconocen todos los rankings que están realizados a este respecto. Y, señor Pérez, habla de quiebra técnica. Y yo le pediría en este sentido nuevamente mucho más rigor, porque no un jefe de la oposición debe de intentar presumir de ello, porque si no, parafraseando la cita esa célebre de en estas cosas del presupuesto es mejor permanecer callado y parecer que no se sabe, a hablar y despejar las dudas definitivamente. Un ayuntamiento, quiebra técnica, un ayuntamiento que paga a sus proveedores en 17 días desde la entrega de la factura. Un ayuntamiento que cierra remanentes y consigue poner en circulación nuevos recursos durante el año para llegar más lejos en la acción social. Modificaciones presupuestarias que usted también, señor Rigili, ha apoyado. Modificaciones por remanente que vienen, además de las bajas en ejecución. Cuando se licita hay una baja. Ese dinero sobra del año anterior y se incorpora al año siguiente. En los barrios, en la inversión, un ayuntamiento que aprueba su cuenta general, señor Pérez, mejorando todos sus indicadores, con una tesorería del 140%, con una liquidez del 250%, con una solvencia del 560%, un patrimonio que es 5 veces superior a la deuda contraída, los mejores ratios de toda la serie histórica de 1925. No lo digo yo, lo dice la tesorería en la cuenta general. Léase usted los papeles. Un presupuesto que recoge las necesidades de la ciudad, de los vecinos, que está construido desde el interés general. Señor Pérez, no es sensato que usted lance este tipo de cuestiones y no tenga argumentos para poder defenderlas. Y lo haré también de inversiones, que lo han comentado aquí. Cuando ponemos en las inversiones, cuando en el capítulo de inversiones consolidadas, alcanzamos la cifra de 118,6 millones de euros, con 253 proyectos, sin contar en ese importe con los planes de conservación por 25 millones de euros. Además de actuaciones y proyectos de ciudad que ya cuentan con reserva presupuestaria, antes se comentaba, como con el campamento Benítez, el plan especial de Gibralfaro, los baños del Carmen, paseos marítimos del Pablo y Pedrerejo o la construcción de la cubierta de la catedral. Evidentemente, supone una bajada del 22%, señor Pérez. Haga usted bien las cuentas, no habla de un 43%, del 22% respecto al año anterior. Pero me van a permitir que le enseñe este gráfico, eso lo voy a dejar para que usted se lo quede. Esta es la evolución en la línea roja de las inversiones en los últimos años, desde la pasada legislatura hasta la actual. Si ve usted la línea roja, evidentemente, el presupuesto del año 2023 se encuentra por encima de la tendencia normal. ¿Y qué ocurre en el año 21 y 22? En el año 21, ruego silencio, por favor, en el año 21 y 22 hay evidentemente una inversión superior, por 3 motivos, y se lo enumero, 3 motivos. La estrategia presupuestaria, la de todos los ayuntamientos, no solo este, para la legislatura, pues pretendemos invertir en esos 2 años, 20 y 21, 21 y 22. Con brevedad puede seguir. Para que se inicien las inversiones y queden materializadas a final de la legislatura. Es absurdo presupuestar inversiones de forma desproporcionada, sabiendo que a la legislatura solo le quedan 5 meses. En los años 21 y 22 fue nuestra respuesta natural a la inyección económica que había que dar para reactivar la economía tras el paso por el COVID, asumiendo préstamos por encima de lo habitual, préstamos que, como he dicho, se bajan ahora en el 23. Estamos en la actualidad en proceso de selección de proyectos europeos. Hay que ser prudentes, reservar capacidad económica por si nos dan nuevos proyectos europeos y poder cofinanciarlos. Por cierto, un alto nivel de cofinanciación. En materia de inversiones de Málaga, tampoco están para dar lecciones. Y ya hemos venido a este pleno más de una vez a evidenciar que el Gobierno social podemita, del Gobierno de España, nos ha situado a la ciudad de Málaga en el presupuesto del año 2023 como la última en inversión por presupuesto general del Estado. Y en el último informe de la autoridad competente en materia fiscal, escúcheme por favor, se evidenciaba que Andalucía la tenían con el menor grado de ejecución presupuestaria. Le digo que somos diligentes en el gasto, que liquidamos el corriente por encima del 85% y que las cifras de liquidación del presupuesto consolidado en inversiones del año 21, y quédese con esta cifra y termino, fue de poco más de 100 millones de euros. De ese importe, en el 21, liquidado ya,
88 millones fueron adjudicados. Eso equivale al 87%. Pero es que le pongo el ejemplo de la Gerencia Municipal de Urbanismo. En el 2022, con un presupuesto inicial de 44 millones, ya tiene adjudicado 45,5 millones. Esos son datos de liquidación. Eso es dinero que está adjudicado, que está en marcha. Y saben perfectamente que las inversiones, por la contratación y por la propia ejecución material de las obras, tienen un proceso que va más allá del año natural. En definitiva, en solo estos 3 últimos años, el equipo de Gobierno ha contemplado en los presupuestos 21, 22 y 23 un montante de inversiones que supera los 400 millones de euros. Muchas gracias. Gracias, señor Conde. Bien, pasamos ahora al nuevo turno, al segundo turno ciudadano. Sí voy a pedir que todos se limiten a los 5 minutos, si no, no estamos a las 12 abajo, como estaba previsto. Señora Losada, 5 minutos exactos. Gracias, señor presidente. Bueno, como les digo, son unos presupuestos que le van a dar a Málaga la suficiente tranquilidad para encarar el arranque del año. Y en mayo ya será el momento en el que cada uno se presente con el modelo de ciudad que quiere y que los malagueños hablen. Y Ciudadanos tenemos una planificación clara de lo que queremos. Queda patente en las áreas que gestionamos. En ellas hemos desarrollado una acción política continuista, ajustada a tiempos y fases, apostando por ir completando actuaciones antes de iniciar otras. Y aquí subrayar, aunque ya se ha mencionado, el eje de cultura, deporte, educación y turismo, que tiene consignado 62,8 millones de euros para seguir avanzando. Queda fuera de toda duda que este es uno de los flancos más fuertes de la ciudad, referente cultural y número 3 en el Observatorio Nacional de Cultura, al igual que ocurre con deporte, que nunca se celebraron tantos acontecimientos de alto nivel como ahora, y el futuro pinta aún mejor. En las políticas que gestiona Ciudadanos hay un paso al frente en cultura, con mejoras en el Cervantes y el Albéniz, dinero para sacar a concurso el Neo Albéniz, bibliotecas, la sala de ensayos de la OFM en el Ejido, para continuar con el apoyo a las cofradías o para el proyecto de llevar a cabo o volver a recuperar la coracha terrestre que unirá interiormente la Alcazaba y Gibralfaro. Y en deporte vamos a abrir la piscina de Puerto de la Torre, avanzaremos con las obras de pabellón del Cónsul, cambiaremos todo el sistema de iluminación a LED de los campos de fútbol y de los pabellones, en total 27 instalaciones, y ampliaremos las instalaciones deportivas de San Julián, por no hablar de que crearemos una nueva instalación deportiva en Parque Clavero. En definitiva, en Teatinos también vamos a impulsar el mayor parque cardiosaludable de la ciudad y avanzaremos en las obras de una nueva biblioteca y un centro social. Perdón, pido por favor silencio porque me descentro. Adelante, señora Losada. Y avanzar en las obras de la nueva biblioteca y el centro social, y seguiremos con el soterramiento de las líneas de alta tensión. Por lo tanto, estos son los presupuestos que nos permitan realizar una nueva transición hacia un modelo y hacia el impulso modernizador que quiere Málaga. Y es verdad que en este impulso hay varios factores determinantes. Por un lado, habrá que esperar a la resolución de los proyectos ligados a fondos europeos, a los Next Generation, y por supuesto al fallo en verano de la candidatura de la Expo 27, en la que espero que Málaga se alce con la victoria y que por tanto se aproveche esa inmensa ventana de oportunidad que este evento implica en cuanto a la conquista verde, pues ahora todavía lejano, pero que tan necesario. Y este horizonte habrá que alcanzarlo con o sin el acicate de la Expo, y por eso valoramos que se hayan presupuestados 218 millones de euros para el año que viene en políticas verdes. Hay cuestiones en las que estamos muy avanzados, como los programas de reforestación, que Ciudadanos siempre ha puesto en el centro de sus acuerdos políticos. Recordar que el año que viene los presupuestos permitirán otros 7.000 árboles en nuestros parques periurbanos y que llevamos 100.000 en estos 2 mandatos, al igual con una cosa de la que estoy muy orgullosa como ciudadana de Málaga, que es el sacrificio cero animal en el zoo sanitario. Nos falta crecer más en proyectos como el río Guadalmedina, nos falta Arraijanal, los Valles del Carmen, para que se aceleren estos proyectos, como también el campamento Benítez y el de los terrenos Repsol. Sí remarcar también que en materia de sostenibilidad el gran esfuerzo que está realizando la empresa malagueña de transportes en los últimos años para modernizar su flota, porque los presupuestos que hoy debatimos permiten comprar 12 nuevos mega autobuses y 22 vehículos nuevos, 100% eléctricos.
En EMASA, que me he adelantado, acabamos de aprobar obras por 11,6 millones de euros y este impulso tiene que venir de una vez completado con la acción de la Junta de Andalucía y del Gobierno central, que llevan décadas sin abordar ni una sola gran obra de abastecimiento en la provincia. En 2023 puede ser el año que por fin cojamos velocidad con los carriles bici. Hay 4 nuevos proyectados. En definitiva, que nos encontramos ante unos presupuestos en los que prima el rigor, la solidez, la solvencia y el realismo. Nos encontramos ante unos presupuestos diseñados para atravesar esta etapa tan complicada, manteniendo a Málaga en un lugar sobresaliente. Muchas gracias y lo he cuadrado en 5 minutos. Gracias por cumplir el tiempo. Señor Iguilia, segundo turno, 5 minutos. Muchas gracias. A la hora de analizar los cambios y los avances de esta ciudad, usted también es experto en ponerse medallas y vender como logros propios inversiones estratégicas que realizaron otras administraciones. Uno se pregunta qué rol han jugado en el desarrollo de estas últimas 2 décadas en la ciudad. Por ejemplo, le voy a nombrar algunas: el PTA, el Museo Picasso, la ampliación del aeropuerto, la llegada del AVE a Málaga, la apertura del puerto a la ciudad. Muchos de estos proyectos que han sido claves para el desarrollo de la ciudad han venido por inversiones de otras administraciones y no tanto por su gran intuición o talento. Señor alcalde, es bueno reconocerlo esto, porque parece que Málaga avanza gracias a usted. Y no es así. Ha habido inversiones claves, que a las que le sumamos 20.000 millones de euros, el talento y el trabajo de los malagueños, y no sé si ha sido gran virtud suya o que se ha puesto, digamos, viento en cola para llevar a cabo esas medidas. Málaga ha mejorado, faltaría más, pero ¿qué ciudad y qué barrio podríamos haber tenido si hubiéramos tenido un alcalde y no un promotor turístico? Es para imaginarlo, ¿no? Si hubiéramos tenido un buen alcalde con todo este dinero, con todas estas inversiones, ¿qué ciudad podríamos haber tenido? Bueno, voy a presentar algunas de las enmiendas de nuestro grupo. No solo, digamos, tenemos fiscalización y crítica, sino que a lo largo de esta legislatura nos hemos cansado de traer propuestas a esta casa. Muchas se han aprobado, hemos presentado y tenemos propuestas de sobra para emprender el giro verde igualitario que entendemos que necesita nuestra ciudad. Un ayuntamiento que ponga en el centro y priorice a los barrios y a las y los malagueños y no a las perspectivas de negocio privado de determinados sectores. Así de sencilla es lo que estamos proponiendo. Presentamos 45 enmiendas por un valor de casi 40 millones de euros, donde se encuentra medidas, una intensificación de medidas para el acceso a la vivienda. Los planes que tienen en marcha no son suficientes, no lo son. Entonces, mayor partida, por ejemplo, para poner en marcha un programa de alquiler joven, para ayudar a la emancipación. Medidas, por cierto, que se aprobaron aquí, muchas de las que traemos aquí, fueron aprobadas acá y están en el cajón de las buenas intenciones y no se las dota de presupuesto. Así aprueba cualquiera, ¿no? De lo que se trata es de dotarlas de presupuesto para poder llevarlas a cabo. Un programa de alquiler joven, reforzar el programa de ayudas al alquiler, porque son escasas las ayudas que se dan, no son suficientes para las familias, de un servicio de intermediación para el acceso a la vivienda, se lo venimos diciendo hace años. Si no hay intermediación, dejan a las familias a los pies de los caballos, porque en el mercado nadie les alquila vivienda. Plan municipal de empleo para favorecer el acceso al empleo de jóvenes mayores de 55 años y mujeres. 4 millones de euros para generar ingresos y formación en sectores que están, bueno, con dificultades para encontrar empleo en el mercado. Programa de ayuda directas al pequeño comercio. Se llena la boca hablando de la inflación, señor Conde. Ni un programa directo de ayudas al pequeño comercio para hacer frente al aumento de los costes energéticos, del transporte, etcétera, etcétera. Nada. 2 millones de euros es lo que proponemos. En materia de zona verde, ¿cuánto tiempo más vamos a arrastrar lo del Guadalmedina? ¿20 años más, señor alcalde? Ponga usted una partida y póngala con valentía y determinación un proyecto y su financiación para en algún momento resolverlo ese problema y no estar arrastrándolo eternamente. Lo mismo que el campamento Benítez. La partida que usted aprueba sirve para barrerlo. Es que no queremos barrer el campamento Benítez, queremos que se abra con equipamientos y que la ciudadanía lo pueda disfrutar. Para eso se supone que estaba planificado. Bueno, 1 millón de euros más al campamento Benítez para que en 2023 pueda abrirse. Mejora de los parques infantiles de los barrios. Claro que hay una partida para ello, pero necesitamos muchas más. Solo hay que darse una vuelta por los barrios, por los parques infantiles de los barrios. Dedique una partida suficiente para que ya este verano todos los parques infantiles tengan zonas de sombra, todos. Pero para eso hace falta, una vez más, determinación y presupuesto.
el impulso de la movilidad sostenible, la tarjeta para que los menores de 7 años puedan subir a la MT. ¿Qué se hace? ¿Gratis? Porque no hay ninguna partida en estos presupuestos. Entonces lo aprueban, dicen que están de acuerdo, pero a la hora de poner recursos miran para otro lado, ¿no? Hay que dotarlo presupuestariamente y por eso lo incluimos aquí, que en 2023 todos los niños menores de 7 años de la ciudad no paguen el billete, como se hace en las principales ciudades. Los carriles bici. Ya le dije que el ritmo al que usted hace carriles bici es el ritmo de una tortuga coja. O sea, vamos a tener una red de carriles bici decente al ritmo que usted propone en el año 2069. ¿Le parece bien? A nosotros no. Nos gustaría que actúe con más determinación, más presupuesto y si hay que tirarle de la oreja a alguien, se le tire para que Málaga cuente con una red de carriles bici digna, que es lo que se merece y lo que exige. Las pistas deportivas, más de lo mismo. Más financiación, de una tacada que se pueda resolver esa cuestión. No debo hacerlo. El ejemplo de la señora Losada debe usted seguirlo, igual que antes. Antes lo siguió, ahora no quiere seguirlo. Venga, no discutamos. 20 segundos, ni uno más. En política social, le planteamos reforzar los servicios comunitarios, justamente por la demanda social que tiene. El servicio de atención psicológica gratuita también, parole o presupuestos. Entonces hay que dotarlo presupuestariamente, por eso lo incluimos y se aprobó aquí. Y también en materia de cultura y en deporte, aumentar las partidas para los clubes deportivos y para las pistas deportivas. Muchas gracias. Grupo Socialista, señor Pérez Morales, 5 minutos. Después de escuchar al señor Conde, responsable del área de Economía, le voy a leer textualmente lo que viene recogido en el presupuesto. Capítulo de inversiones reales, estado de gastos, inversiones reales, asciende a 28.800.000 euros, suponiendo una disminución del 45,59% en relación al ejercicio anterior. Esto lo dice el área de Economía. Por tanto, no un 22%, un 45,59%. Hable con rigor, que habla muchas veces sin saber y mira que es el responsable de Economía. Cuando cogemos y examinamos el presupuesto que ha hecho y ha presentado en el día de hoy, señor Conde, no se ofusque, ¿vale? Bastante con lo que ha hecho ya, con el cuento que le ha contado, ¿vale? Bueno, les puedo decir que cuando se examinan estas cuentas con detenimiento, lo único donde se ve que han sido diligentes es la subida de hasta 5 millones de euros al año en cargos de confianza. Han pasado de los 56 cargos de confianza a los 90 cargos de confianza. Esta es una realidad. Y si además cogemos y miramos lo que es el capítulo de ingresos, se ve que han aumentado el capítulo de ingresos en multas pasando a 16 millones de euros. Es decir, 4 millones de euros más ponen que van a recaudar en multas de tráfico. ¿Qué van a tener? ¿A todos los policías locales multando todos los días? ¿Eso es lo que quieren hacer? ¿O están falseando este presupuesto? Porque 4 millones de euros más en multas son muchos millones de euros. Es decir, freír a los malagueños en multas, 700.000 euros más en multas y sanciones. Y además se aumenta lo que es el grado de apremio y de intereses de mora. Es decir, seguir metiéndole la mano a los malagueños. Esa es su política. Sin embargo, vemos que en el balance de estos 4 años no existen un aumento en número de policías locales. Y además, en materia de bomberos, hay menos bomberos que hace 4 años. Si analizamos todos los datos pormenorizadamente, vemos que lo que son los gastos sociales, por mucho que lo intenten vender, no han aumentado. Y no es un esfuerzo que haga este ayuntamiento, es que es una realidad conforme a las necesidades que hay en cada momento de la ciudad. ¿Qué vemos con estos presupuestos? Falta de modelo de ciudad, falta de espíritu, de ganas, una tristeza en la presentación de estas cuentas que ni siquiera se cree el equipo de gobierno, un ayuntamiento que sabe perfectamente que quiere subir el IBI. Es más, lo sabemos porque además tienen hasta el estudio hecho ya por Gestrizan para subir el IBI y lo tienen ya en la mesa del equipo de gobierno y del señor responsable del área de Economía. Por tanto, esta es una realidad que no se puede negar. En materia de vivienda, les voy a dar un dato muy importante. Es un dato del año 2021 y del Colegio de Arquitectos de Málaga, que visaron 5.800 viviendas, solo 18 eran de VPO. ¿Esta es la apuesta de la vivienda de VPO en estos momentos? Con el drama habitacional que tenemos, donde en el último año se han ido 5.000 malagueños de la ciudad, es la realidad. Y en materia de movilidad, el caos que hay, ¿cómo lo quieren solucionar? ¿Haciendo 4 carriles bici como el que han hecho en Virgen de la Cabeza? ¿Ese que tienen allí todavía cerrado? ¿Esa es la política de carriles bici? ¿O una línea
de cinta en la Alameda. Esa es la política de movilidad que quiere hacer este ayuntamiento. En definitiva, son unas cuentas que no dan respuesta a las necesidades que hay en la ciudad. Nosotros, desde el Grupo Municipal Socialista, hemos presentado enmiendas por valor de 40 millones de euros, 37 enmiendas que vienen a recoger todo lo que son las materias más concretas del ayuntamiento que se deberían mejorar. Y hemos echado en falta la capacidad de negociación que dimos nosotros en el año 2021 cuando nos sentamos a negociar los presupuestos de este ayuntamiento. Este año ni siquiera se ha querido que se hablara de ninguna partida. Y eso sí, culpan al Gobierno central de la subida de los sueldos de los funcionarios. Pues no, lo que hay que hacer es dignificar también el salario de los empleados públicos porque se hace conforme a lo que es la subida del IPC. Y, por tanto, eso ni siquiera lo tenían contemplado. Y echarle la culpa al Gobierno central de esto, lo que pone de manifiesto es que no tenían previsto todavía ni siquiera cómo iban a hacer los presupuestos. En definitiva, unos presupuestos que echamos en falta una gran actuación municipal. Y si cogemos lo que son las inversiones cuatrienales, las inversiones que han presentado para este año, cogemos y vemos que en el año 2023 no hay nada. Eso sí, para dentro de 4 años sí, para el año 2024, 2025, 26 hasta 28. La realidad pone de manifiesto que no tienen proyectos para la ciudad de Málaga, que no tienen modelo de ciudad. Y, por tanto, nosotros desde el Partido Socialista vamos a votar en contra de estas cuentas. Son unas cuentas irreales, que le faltan espíritu de ciudad, espíritu de avance, sobre todo que se convirtieran en una palanca modernizadora de la ciudad de Málaga. Y, sin embargo, simplemente lo único que han hecho es cuadrar unas cuentas que saben que en 6 meses las tendrán que hacer nuevamente porque es completamente irreal. La frase. Es un presupuesto irreal, irreconocible y que posiblemente ustedes harán todos los artificios que quieran hacer. Pero estas no son las cuentas que la ciudad de Málaga necesita. Muchas gracias. Señor Conde, segundo turno, cierre ya del debate. Señor Pérez, no ha utilizado usted ni medio minuto de toda la exposición del Pleno, ni siquiera como portavoz. Yo creo que el señor Iglesias ahí le ha pasado por la izquierda para presentar cuál es su modelo de presupuesto. Se ha dedicado únicamente a criticar las cuentas y además lo ha hecho con absoluta ausencia de rigor, como que ha vuelto a repetir. 28 millones de inversión, no se está enterando, son 118 millones de euros de inversiones consolidadas. Le falta una cifra más para me habla de que queremos subir el IBI. Esto estoy mintiendo. El único informe que hay, y en base a las enmiendas que se han aprobado aquí por el Grupo Socialista y el Grupo Unidas Podemos, es un informe de subida del IBI diferenciado, y que ustedes votaron a favor también de ese estudio. Nada más, no meta usted más informes. Por cierto, no me creo su modelo. Si es que su modelo habla de bajada de fiscalidad y tiene a su hacedor, el señor Espada, que ya nos ha anunciado una subida de sucesión de naciones si recupera el Gobierno de la Junta de Andalucía. También le va a retorcer el brazo como hizo con el señor Iceta con el tema de la Torre del Puerto. Pero si esa es la verdad, cuando ustedes gobiernan, suben los impuestos y lo están haciendo ahora mismo. Su modelo no se los compro, ni el suyo ni el de Unidas Podemos. No, es que no se los compro, son modelos de gestión totalmente distintos. Unidas Podemos, por poner el ejemplo de Barcelona, ya se lo he explicado en varias ocasiones. El modelo de Barcelona, si aplicara en la misma fiscalidad en materia de IBI, con el coste, con el tipo impositivo que tienen y los valores cadastrales medios, aquí a los malagueños se les recaudaría 120 millones de euros más. Imagínense la de cosas que se pueden hacer. Eso sí, grabando el bolsillo de los malagueños. Eso no lo vamos a hacer. O el lado de Mija, que también lo ponen en valor por el Partido Socialista. Si aplicáramos el modelo de IBI del modelo de Mija, aquí recaudaríamos 52 millones de euros más en el Ayuntamiento de Málaga. Yo creo que esta voracidad fiscal que tienen cuando gobiernan son las que evidencian que en el fondo lo que hay es un cierto postureo cuando hablan de estas cuestiones. Sin embargo, ustedes hablan de que en los últimos 6 meses de la legislatura, si ponemos proyectos, somos electoralistas y olvidamos los barrios, y resulta que reforzamos los barrios y lo social como lo hacemos en este presupuesto, pues resulta que hay agotamiento. Palabra suya, señor Pérez, cuando yo creo que aquí lo único que hay agotado son sus argumentos, por más típicos y machacados, nunca van a ser verdad. A diferencia de lo que ocurre en el Estado, aquí no hay que hacer concesiones para que la ciudad siga funcionando. Somos un ejemplo, le guste o no, de estabilidad desde hace muchos años, cuando hemos gobernado en solitario y también como ahora lo hacemos en coalición 2 grupos políticos. Aquí imponen
en sus decisiones y en sus argumentos el dogmatismo sobre el pragmatismo, sus siglas sobre la ciudad. Si es que nuestros presupuestos, año tras año, han recogido nuestra acción de gobierno, han sintetizado la Convención de Málaga en la capital, que está, como bien has podido leer en El País, en boca de todos. Su Málaga catastrofista, la que han contado aquí, es que choca con la realidad, no solo de lo que se cuenta, sino también lo que dicen sus propios dirigentes. Le pongo ejemplo, os recuerdo, del famoso Málaga es una ciudad pujante y visionaria, como diría el presidente Pedro Sánchez, a los halagos al alcalde por parte de la ministra Calviño, que lo calificaba de un auténtico fenómeno. O más recientemente, hace 2 días, como quien dice, la ministra de Transporte, escuchen, y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que calificaba a Málaga como ejemplo de ciudad que ha cometido una transformación sin precedente centrada en la innovación y la cultura, con un marcado compromiso con la sostenibilidad y los objetivos del desarrollo sostenible 2030. Raquel Sánchez Dixi. Nuestros presupuestos son la respuesta a necesidades de la ciudad, fuera de apriorismo ideológico. Estos presupuestos son perfectamente votables por ustedes y lo saben perfectamente, pero no pueden apoyarlos porque tendrían que reconocer que la gestión de este equipo de gobierno es no solo correcta, sino también acertada. Y termino, y es que somos, les guste o no, la ciudad en boca de todos. Somos la ciudad de moda. Somos la capital que todos ponen como ejemplo. Somos, a pesar de ustedes y de su voto en contra, la ciudad redonda. Muchas gracias. Gracias, señor Conde. Hemos terminado el debate. Vamos a votar igual las enmiendas. Las enmiendas de los grupos que han presentado enmiendas, como otras veces. Silencio, por favor. Sugiero, por cierto, cuando se acerquen las 12, si no hemos terminado, que baje un concejal, quizá el señor Pomares, y otro concejal del grupo, digamos, oposición, para estar presente, porque habrá los que son fieles en la cita de las 12, cuando hay una vista de violencia de género, y no debemos fallar aunque estemos en votación. Vamos a acelerar el tema de las votaciones. Primero las enmiendas del Grupo Socialista, Grupo Unidas Podemos, el grupo, como quieran. Grupo Socialista, enmiendas, vamos a votarlas. Comienza la votación. Desestimadas por 15 votos a favor y 16 votos en contra. Enmienda del Grupo Unidas Podemos. Comienza la votación. Desestimadas por 15 votos a favor y 16 votos en contra. Pasamos ya entonces a votar los puntos que tenemos. El primero es la aprobación inicial del presupuesto general para el año 23 del Instituto de Málaga, organismos autónomos y empresas municipales. Comienza la votación. Aprobados por 16 votos a favor y 15 votos en contra. La sugerencia que he hecho no sé si es practicable, de que pueda. No hace falta mayoría absoluta para los presupuestos. Señor Pomares, si alguien de voluntarios, Grupo Socialista, que quiera bajar, para si les parece bien, porque es la hora de las 12. Por lo demás, hacemos así. Estamos en el punto tercero, que es la plantilla de personal funcionario laboral y eventual del Ayuntamiento de Málaga. Comienza la votación. Aprobada por 16 votos a favor y 13 abstenciones. Pasamos al punto cuarto, la plantilla de Gestrisam. Comienza la votación. Aprobado por 15 votos a favor y 11 abstenciones.
Pasamos a la plantilla de la Gerencia de Urbanismo. ¿Queréis repetir? Hablando de la plantilla del Ayuntamiento. Estad atento, por favor, para que estamos mal de tiempo todos, ¿no? Comienza la votación entonces del punto tercero de nuevo, la plantilla del Ayuntamiento, para que quede todo el mundo a gusto en la votación. Comienza la votación. Aprobado por 15 votos a favor y 13 abstenciones. Pasamos a la votación de gestión tributaria, de nuevo, plantilla. Comienza la votación. Punto cuarto ahora. Aprobado por 15 votos a favor y 13 abstenciones. Punto quinto, plantilla de personal de la Gerencia de Urbanismo. Comienza la votación. Aprobado por 15 votos a favor, 11 votos en contra y 2 abstenciones. Pasamos a la plantilla de personal del CEMI, Centro Municipal de Informática. Comienza la votación. Aprobado por 14 votos a favor y 13 abstenciones. Estar atentos, por favor. Punto 7, plantilla personal del Instituto Municipal para la Formación y Empleo. Comienza la votación. Aprobado por 15 votos a favor y 13 abstenciones. Pasamos al punto 8, la plantilla de personal de la Agencia de la Casa Natal y otros equipamientos. Comienza la votación. Alcalde, hay un fallo en las votaciones porque estoy votando que sí todo el rato y aparece como no votado en mi caso. El número está bien. En la pantalla no si sale 15, está bien. Bueno, en la pantalla no aparece. Lo vemos de todas maneras. Estamos en el punto 8. Solo ha habido alguien no ha votado la del CEMI, me parece, o la de... Estábamos en el punto 8, Casa Natal. Comienza la votación. Aprobados por 15 votos a favor y 13 abstenciones. Pasamos al punto 9, plantilla de personal del Instituto Municipal de la Vivienda. Comienza la votación. Aprobados por 15 votos a favor y 13 abstenciones. Por último, el punto 10, plantilla de personal del Consorcio de Orquesta Ciudad de Málaga. Comienza la votación. Aprobados por 15 votos a favor y 13 abstenciones. Bien, pues hemos terminado el pleno. Yo agradezco la presencia, las intervenciones todas, inclusive las más críticas que haya habido, y ofrezco el diálogo privado fuera ya de pleno para contestar algunas cuestiones que tanto el señor Iquilia como el señor Pérez Morales han planteado. Gracias. Levantamos la sesión.